Bueno, muchachos, ¿cómo andan? Juega Olimpia contra Ameliano. Ya salieron los jugadores, ya salieron todos. Partido difícil. Se sabe muy bien que contra Ameliano siempre Olimpia tiene las ganas de perder, pero hoy tiene que ser diferente. Olimpia tiene que empezar a sumar de a 3, tiene que empezar a ponerse las pilas. Le vamos saludando ya a la gente de TikTok también, a toda la gente de Twitch que ya se está conectando. Yo voy a poner acá para poner en TikTok. Marquito todavía no llega. Estamos esperando a nuestro relator. Estamos esperándole. Pero sí, lindo equipo de Olimpia. ¿Qué propone? Hubo un cambio que no me gustó. Era el probable que se estaba hablando. Era el probable que se estaba hablando en la semana. Hubo un cambio que no me gustó, que fue el de sacarlo al chico de Gamarra y ponerlo a Leguizamón, ¿verdad? Pero bueno, Olimpia sale de esta manera. En el arco, Gastón Olveira. Por lateral derecho, Lucas Morales. La saga central, Alfonso y Vargas. Y por izquierda, Cantero. Se dijo que iba a estar Héctor David, pero al final va a estar Cantero. Ya después, en el medio campo, Javi Domínguez con Hugo Quintana. Es una de las variantes también. Ya, lateral derecho, extremo derecho, Redes. Ahí ya llegó Marquitos. Y extremo izquierdo, Leguizamón. Este chico acá, Ricky Benítez. Y también arriba Sebastián Ferreira. Excelente, Coqui, señoras, señores. Va a arrancar este partido ahorita. Antes eso se juega en el Erico Galeano. Ojo que... Se vuelve a la cancha de Capiatá, ¿eh? Mira vos, hablando de Capiatá, menos mal que no ascendió. Te conviene para jugar en la cancha de Capiatá. Buen corte de la cabra, Dan, Perdón. Te pido mil disculpas a la cabra. Ahí, uno halaga a la cabra y la cabra lo reta. Che. Sí. Muy bueno lo que tuvo el ascenso a la tarde, Hermoso partido. Estaba atento a los dos partidos porque... Vos sabés que yo estaba cambiando los dos partidos. Yo también. Estaba y cuando dije, metió Capiatá, yo se van a subir. Vos sabés que yo no quería que Capiatá ascienda. Y gracias a Dios no subió. Pero señoras, señores, hoy juega Olimpia. Se va a mover la pelotita en la cancha del Escobedo. Olimpia ante la vez blanca porque no está de azulada. Ameliano, arranca el partido. Bienvenidos a donde se siente el fútbol. Bienvenidos donde los corazones palpitan unánimes en el movimiento de la pelota. Ahí va saliendo Olimpia, pelota que ya se escapa. Por suerte subí. Muy bien, Javi Domínguez, ya la primera, Dice, sí, subió el más grande de los baches, dice. Eso hay mañana. Liga de baches. El lunes voy a hacer un video, Ah, perfecto, me gusta. Vamos a tener 3 clásicos. Sí, señor. 3 clásicos oficiales, vamos a decirle en nuestro fútbol. Así mismo va la pelota. ¡Ah, Miguel! ¡Lo que cuidado! hizo Miguel! Miguel Martínez con duda. Francisco Báez lo acompañó, quiso cuidarlo. Pero lo que pasó, Coque, es arriesgar la portería. Arriesgó la portería y casi se vino el primero de Olimpia. Muy, muy inteligente el chico Ricky, que no dejó la jugada por perdida. ¿Sabes qué? Me gusta mucho la cancha de Capiatá. ¿Te gustas? Vos sabés que es coqueta, vos sabés que la cancha de Capiatá es Tiene linda. lo que tiene. Tiene lo que tiene. Y el próximo año, como te decía, Marquito, vamos a tener el clásico capitalino. ¿Cierto? Luque San Lorenzo, Metropolitano. Luque San Lorenzo. Vamos a tener Rubio Ñu Trinidense. El clásico de Trinidad. El clásico de Trinidad. Clásico del fútbol paraguayo. El clásico del fútbol paraguayo. Clásico blanco y negro, clásico más añejo. Claro, pero eso pasa. Hola, Pasión. Buena tarde, todo tranqui. Nomás el sábado vamos, Olimpia gana la sombra negra, dice. Hola, Pablo. ¿Sentate acá, Pablo? ¿Qué hace, Pablito? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Acá está con nosotros el CM, responsable de las publicaciones emitidas por Pasión Estudio. Y me lo lloran, dice, pero tenemos la ciclovía más grande del país, me lo lloran, dice el chat. Mientras va atacando Ameliano, no se permite la van. Epa, ¿qué pasa? Muchísimas felicidades para Fede y Cristóforo. La cabra viene acá en el entretiempo a mostrar lo que echa la cabra. Sí echa, señoras y señores, no como algunos coordinadores que no saben echar ni un asadito. Desastre. Va tocando la pelota en el centro al área de Ameliano. Está solito. Ya estaba inhabilitado. Inhabilitado. Todo. Sí. Lo dejaron inhabilitado. Sí, señor.
¿Te gusta el equipo que está planteando hoy Berugo? Me gustaría ver cómo se desenvuelve. Lástima que no está el chico Gamarra. Eso es lo que me hubiera gustado. A mí me hubiera gustado más el chico Gamarra. Sebastián Ferreira, se viene la pelota de Alexis Cantero al área. Ronda Redes que la baja al centro. ¡Corner! ¡Corner! No, saque de arco. No. Dice, y se les va a echar en la... No, pará un poco. ¿Qué camisa metiste, Marquitos? Pelando pechito. Pecho, pero baité, vaya puta. Epa. Ahí no... Hacia acá. Prohibido pasar hacia acá. Ahí no va acá. Ahí está, gracias. Ahí está la patrona que viene a estar en el relato. Ya me controla, muchacho. ¿Qué le vamos a hacer? Va saliendo Olimpia. Esto está sobre los 3 minutos. Dice, bien, Pasión Estudio. Manden un saludo a Matías Infran. O ya se olvidaron del tipazo ese. No, que le vamos a olvidar. Está en un grupo con nosotros, Matías Infran. Un crack total. Saludos para el único nacionalófilo que conozco. Aparte de Pichi, ¿verdad? Porque él dice ser de Nacional. Vayan compartiendo, señoras y señores. Esto se juega, en la cancha del Escobedo. Mucha gente del Decano que fue llegando. Justamente estuvimos pasando por ahí. Justo estuve escuchando AM cuando venía. Sí. Mucha gente de Capiatá que se fue. Claro. Y justo que nos encendió. Claro. Bajón por lo de Capiatá, pero yo feliz por San Lorenzo. Mientras va tomando la pelota, Hugo Quintana decide ponerse en carrera. Es una maratón y está decidido. Quintana dejó la pelota por el costado izquierdo. La recibe Leguizamón. Leguizamón manda al centro. Buena marca en esa del polaco González, el capitán del cuadro de Emiliano. Viene Quintana con el centro al área. Despeja Francisco Báez. La baja de vuelta Olimpia. Se viene el Decano. Está buscando la salida ahora Freddy Vera para el conjunto de Ameliano. Despeja la pelota Olimpia. Lo responde también, parece Piqui Bola. Y esto, señoras y señores, va levantando Freddy Vera. Quiere deshacerse del marcador. Buscaban a Clementino, dije, a Sanguina. Ahí va jugando Ameliano, tocando ahora. Muy buenas, chavales, ¿cómo están? Dice, hay que hacer un top de estadios que le quedan más cerca a Marcos que el estudio, ¿cierto? 12 de octubre. Me queda el de Capiatá demasiado bien. O sea, hoy justamente estábamos hablando de eso. Orsay. Ahí está. Llegó el fútbol, señoras y señores. Pasá la cabra. Pasaron. Marcos Morito. Qué burro de Capiatá. ¿Cómo te va a empatar Carapecuá? Mira quién vino. Atención que por derecha va dominando la pelota Olimpia. Estamos sobre los 5 minutos de la primera etapa. Vos que estás disfrutando en tu casa, compartí, dale like. Hola, ¿qué dice? ¿Qué desastre esta Olimpia? Jaja, es la costumbre nada más, dice Anthony. ¿Cómo va el partido? 0-0, muchachos, 5 minutos. Hola, señor, en instante lo saludo. Hola, mi querido Adrián Aguirre. Adrián Aguirre es nuestro jefe de logística. Saludamos también a él, hincha de River, espectacular. Y Olimpista también. ¡Epa! Lo confirmó. Salida de Martínez. Salida para el conjunto. Vení, vamos a estar los chacas, ¿te parece? Bueno. Vamos a poner los 3. Dale. Para entrar todo. Vaya qué grande Curita, ¿eh? ¡Llegó Curita! Llegó la cabra Curita, señores. El partido ya tiene a los olimpistas. Sí, a 2. Ahí va jugando. ¡Epa! Hay falta contra Steven Moreira. Se tomó con vení acá. Vení por el medio. Para que después me van a decir que yo soy el hincha, boludo. Yo no soy hincha, ojo. Hola, Curita. ¿Cómo te va, hermano? ¿Todo bien? Igualmente. ¿Qué tal estás? De lujo. Gracias. Tranquilo, pa. Gracias por permitirme estar acá otra vez con ustedes. Para nosotros es un honor. Para nosotros es un honor. Ya hacía falta un poco de humo. Va jugando Olimpia. Se viene el Decano. Este es Hugo Ricardo. Ricardo se desenvuelve para Leguizamón. Suelto Leguizamón para Hugo Ricardo. Se viene esta es la jugada elaborada de Olimpia que va a la carga con alma, corazón. Se viene Domínguez. Quiere cruzar. Ahí está. No podemos mostrar el partido, muchachos. Hay mucha plata ahí, ¿eh? Hay muchísima plata. Y después cuando vi cuánto entrega el canal que transmite a cada equipo, dejate de joder. Mostrá, copien. ¿Qué digo? El de lentes da suerte, dice Team Negro. Claro. ¿Cuál? Los dos tenemos lentes. Cierto. ¿Cuál será? Saludos a Luis, a Junior. Ahí tenemos que invitar a Cristóforo. Tenemos que ver lunes o el miércoles ya tiene que estar Fede Cristóforo acá. Hay que festejar
el ascenso del Rayadito. Muy feliz, muy feliz, muy feliz. Es más, vamos a hacer un clip luego del ascenso de Rayadito. Obviamente, también teniendo en cuenta que Sergio Daniel Orteman ascendió al Rayadito. Vos sabés que me llamó la atención una actitud de Sergio Daniel No quiso Orteman. hablar. No quiso hablar. No, él es reservado. ¿Él es así? Sí. Perfecto. Pero amigo. ¿sabe qué? Lo podemos traer a Sergio Orteman. No, calmate, está jugando bien. Atención que se viene, está jugando bien Olimpia. A la carga por acá, la zona derecha. Ahora Morales, mira dónde está. Morales que va hasta el fondo de línea. Ahí está. ¿Vos sabés que Corner. alcanzó? Quiero que es corner, ¿eh? Sí. Sí. Bien Morales, ¿eh? El desborde. ¿Vos sabés que Morales desde que se peló Tiene aura. empezó a tocar la pelotita? ¿eh? Cómo levantó el nivel. Miguel Zamudio, el liberteño, ascendió a San Lorenzo. Dice. Sí, Samuda ascendió también. Atención, que hay salida ahora y corresponde al conjunto de Ameliano. Ameliano y Olimpia empatando 0-0. Vayan compartiendo. Gracias, Clayton Yuriño. Se viene a la carga Ameliano. Cruzó por el costado derecho para Freddy Vera. Ahí está Olveira. Olveira saliendo. Olveira, no Oliveira. Por Claro. eso, ¿se acuerdan que se enojó con la voz del estadio? Falta contra Leguizamón. ¿Es para tarjetita, Coque? No sé si para tarjeta. Uy, este árbitro. ¿eh? ¿Te gusta hablar, Romero? Mirá, Roberto Nani. Gelcito Romero. Che, facha, Nani. Mamita. Está quemado, Nani. Está un poco... Está ahí. Había falta, justamente. Ya dije hace rato, Orteman traerá la Sudamericana en el 2027. Confío en el Dolape. Yo pido por Curita a OM en vez de Coque. No, dice. no lea esas cosas. No, Se va a pero yo le romper digo... el vestuario. No, ¿por qué no? ¿Por No, qué? no. No me gusta. No me Ayer le encontré a alguien en un boliche que le mandó saludos aquí. gusta. Gana, ¿Sí? amigo. Gana, amigo. Alex, saludo para Ali, también para el hijo de Orteman, para Toy Orteman. Gran amigo. Ahí está la pelota, domina, juega ahora Javi Domínguez. Juega Domínguez, Javi, 3/4 de cancha, tocó para Morales, que está suelto Morales, busca la bestia. Viene la salida de Ameliano por costado Vos derecho. vos Hay sabés juego que con las manos. Me gusta cómo Javi Domínguez está levantando su nivel, ¿eh? Y ya era hora. Ya era hora realmente. Es que Javi Domínguez tuvo un prime en 2 de mayo. ¿Se acuerdan? Sí, Justamente sí, que sí, todos sí, los sí, temían. Ay, esa pierna levantada, no hay nada, dice el juez. Menos Hola, chat. mal. Hola, los perros. Dice, hola, Alex Alón. ¿Cómo te va? JCC quedó libre. Sí, Cameraman dejó de- Oñe Moraes. Dejó de ser técnico de Luque. Después de perder 3-0 contra 2 de mayo. ¿eh? 2 de mayo que hace 6 fechas viene ganando sí o sí. Sí o sí. Es más, Es que, ¿sabés qué pasa? Lo que... está perdón que a te 4 de la interrumpa. punta o 2 de mayo. Exacto. Y 2 de mayo. Se meten a pelear. Nunca debió de cambiar a Felipe Jiménez. Es el director técnico que hace feliz al conjunto de Pedro Juan. Pero la realidad es que venían en un mal momento cuando se le echó. Creo que Sí. tenían 12 partidos sin ganar. o algo así. Banca el Sí, proceso. Ahora esa camiseta, Coque, Sí, dice el chat. linda camiseta. Ataca Uy, uy, uy. Meliano, pelota para Jonathan. Le pega Jonathan Bien, Benítez. Olveira, boludo. Olveira ya demuestra Bien, su Olveira. jerarquía en el arco. Hay córner, hay córner, hay córner y corresponde la pelota a Ameliano. El tiro de esquina. Hola, cuñado, hola, curista, hola, Marcos, dice ¿Cómo que Fede. cuñado? Hola, Félix. Se perdió todito, Fede. Se perdió todo. Estoy asustado. Estoy asustado ¿Por qué? ¿Por qué estás porque asustado, hoy ataja boludo? el arquero suplente de Olimpia. Hay córner. Olveira de suplente para Curita. Escucha. Claro, para vos es suplente y Fran. Claro, arquero titular. ¿Y quién lo puso de Fran en el mundialista. arco? Yo me voy a contestar más esa pregunta. Hay Dios córner para Meliano. Freddy Vera detrás del balón. La caprichosa esperando el golpe que lo lleva al área. Pide el centro. Sabe Gastón con dudas, pero logra sacar del área. De acción no había nadie. No hay nadie. ¿Cuánto va? It's Renata. 0 a 0. 0-0. Va la pelota para Meliano. La quiere bajar en la mitad de la cancha. Recupera ahora Olimpia. La saca para cualquier lado. La revoleó. Y ahora el encuentro está con la posesión del portero, del cancerbero, el guardián de la esperanza, Miguel Martínez. 0-0 el marcador. ¿Qué esperás de esta Olimpia hoy, Curita? Y la victoria. Siempre está sabido que Ameliano siempre nos costó, pero
Se tiene que hacer costumbre ya ganar a estos equipos chicos. Atención que va, Meliano cruzó la pelota, le queda el rebote, puede venir el remate. Que bien enganchó, chutó. Cerca estuvo. De vuelta Sanguina, cállate por favor, Curita, dice el chat. Le queda la pelota, a ver si le pega. Viene de vuelta Freddy Vera. Algunos comentarios. Bueno, vayan compartiendo, muchachos. Freddy Vera manda al centro al área. Olveira vio que esa pelota no hacía ningún tipo de daños a su portería. Y hay salida para el decano, el capitán del conjunto olimpista es Gastón Olveira. Gol de Leguizamón, dice, bueno chat, ustedes ahora se encargan de darnos la predicción de este partido sobre los 12:40. Ahora, ¿cómo saldrá este partido de Olimpia Meliano? Ahora, vayan tirando muchachos. Para mí gana Olimpia 2-1. ¿Gana Olimpia? Sí. ¿Para vos? Olimpia 3-0. Atención que le quedó a Hugo Ricardo Benítez, no pudo, viene el remate detrás. No, le dice a Meliano. Muro de contención, 10-0, dice Team Negra. No. Va la pelota arriba, a ver si está. No está Freddy Vera. Ni en pedo, ni con un motor en el culo. Ni con un motor en el culo. Che, ¿cuál es la cobra de los perros? Dale. Sí, a mí me preocupa la cobra. ¿Por qué? Pues muy gordo. Para nada. No, en serio. Yo vi la vez pasada me salió un clip y pensé que era editado y no era editado. ¿Está full? Sí. Full HD. HDerlis. Mientras va despejando esa pelotita, Hugo Benítez. Va saliendo Miguel Martínez. La falta de comunicación entre Francisco Báez y Miguel Martínez puede ser fundamental para que Olimpia pueda marcar el primero. Mientras vamos leyendo el chat, dice, gana Meliano 3-3. No, empata, muchachos. ¿Qué pasó? 2-0. Ahí está el equipo Gol Olimpia. de Leguizamón. Ahí está justamente Olveira, Morales, Vargas, Alfonso y Canteiro, Domínguez, Quintaña. Red por derecha, Leguizamón por izquierda, 38. El señor Benítez y acompañado de Seba Ferreira, que poco lo vi hasta el momento. Y eso es lo que yo decía, juez. La cobra está muy gorda y no está editado. ¿Entendés? ¿Ustedes se acuerdan antes cuando le decían los edits a la cobra? Claro. Y decían, yo no estoy así, chicos. Ahora sí. Ahora sí está así. La fama gorda. No. Amigo, ¿eh? No. Antes estaba más flaco, boludo. Ahora, boludo, hay un video donde tiene la camiseta Está como Marcos. del City. Amigo, parece un... ¿Viste esos documentales en Estados Unidos de gente con sobrepeso? Cuestión de peso. No. The Biggest Loser. ¿Qué? The Biggest Loser, sí. Ah, sí. Sí, The Biggest Loser, sí. Bueno. Yo veía eso en Home and Cal. ¡Apá! Dale el descanso a la remera Coque, dice Fran Paredes. 0-0. Esta camiseta es histórica. Esta camiseta compró mi viejo. Cuestión de peso que Heredé dice. yo. Pero está muy buena, ¿eh? Sí, no. En 2022 estaba mamado el tipo. ¿Vos sabés que era fachero? Pero es normal. Pero es difícil, Porque realmente. estamos preparando hamburguesa con Jimmy venir. No. Es un mal educado, FedEx. Che, pero yo quería hacer un reclamo. Vos sos un estúpido para empezar. Vos sos un mal educado, Curita. Yo no te respondí. Chiste. Sí, no, Molina, es un chiste, es por el show, es un chiste. Basta. Claro, sí, no, chiste. Qué pesado. No, tranquilo. Che, ¿por qué? Porque, cambiando de tema rápido, ¿qué le pasó al jugador Emiliano? Está en el piso tendido hasta ahora. Sí. Se repudrió. ¡Ay! Se repudrió. Y lo teníamos de mano. ¿Qué más? Y se pudrió. Curita se olvidó. ¡Ay! Que lo va a ligar con el cinturón. Ay. 0-0 el partido. Perdón, soy solo de Jime. Bien. Obvio, Curita, ¿vos tenés hermana también? No, gracias a ¿Tiene Dios. un hermano? No, sí, tengo un hermano. Fabio Ramón Vargas. Gracias, hermano, por seguirnos, querido. Se escucha, ¿eh? Y se fue el aire. Se fue el control ya. Ojo, mingo la control. ¿Dónde se fue el No, botón? Curita, ¿dónde te sentaste, papá? Dice Curita, cuñado. A Marcos le doy un mes más y ya le pasa la cobra. No. Irwin, un mes más dame.
Y bajo más, ¿eh? Y bajo más. Estamos flaco igual. Sí, ya bajé unos cuantos, pero no quería nomás decir, No, vos tenés que esperar que la gente te lo diga. Exacto. Y yo te lo digo hoy, Marquito. Gracias, bro, gracias, bro. ¿Por qué? Yo creo que está bien que vos te digas vos mismo. No, pero no me gusta a mí que los perros... El autobombo no te gusta. Exacto. Viejo, recién me enteré. El Brasil autobombo. eliminado en fase de grupos, dice. ¡Epa! Claro, y sí. Perdió contra... Empató con México. ¿Contra quién perdió ahora? Estaba jugando ahora y estaba perdiendo 1-0. Tenés que comprar coca, dice. Hola. Justo, este no funciona. No está dando. ¿Y sabes qué? Me dicen que tienes que comprar un refresco. Tienes que comprar un refresco para poder comerlo con el emparedado. No, con la pizza. Y el día que me paguen. Te estamos dando la oportunidad Ala. que muchos quieren. Sí, no, es Te cierto. estoy avisando. Curita, vos tenés que entender algo. No, a mí no me vaya a tutear, papá. ¡Epa! Bueno. ¡Epa! Curita, usted tiene que entender algo. Ajá. Ahí está. ¿Qué te voy a entender? Esta es la vidriera más grande del periodismo paraguayo. Usted ahora mismo está en la vidriera más grande del streaming paraguayo. Cierto. Ahí va saliendo Olimpia, despeja 18 minutos, 0-0 el marcador. Contra Está España, empatado. Contra España. Curita Mercenario, te seguí en TikTok y ni me seguiste. Ladrón, pelotudo de mierda, cagón. Sos un desgraciado. Te vimos con la camiseta de Cerro, pelotudo. Che, ¿dónde hice eso? En el chat de YouTube. Atención que va jugando. Después vamos a hablar. No, pero en serio se te dio con la camiseta de está Cerro, ¿eh? Ahí recupera la pelota, media vuelta de Leguizamón, cayó Leguizamón, aparece la cobertura de Sebastián Ferreira, mete el cuerpo Sebastián, lo baja Valdés, profe, muy bien, falta, dice Coque. Falta. Hay falta, y Francisco Báez fue. Por la camisa se nota legalmente, Marquito, que está más flaco. Aprende, cuñado Barrio. Esa parte no voy a mal leer. ¿Cómo que cuñado le van a decir a Coque, muchachos? Freddy, ataca en guerra. Vos también tenés ataca en guerra, boludo. Vos sos más educado, vos estás en el clan y no ataca. Y va a la carga Olimpia, ataca en guerra ahora el decano. Atención, aparece Hugo Ricardo, soltó la pelota para Morales, levantó Morales, le dio un toquecito de dulzura y saca rápidamente a Meliana por el costado izquierdo. Hay juego con las manos. El único momento donde los decanos tienen la posibilidad de usar las manos para poder guiar esa pelota. Hasta el momento no tuvimos cambia de ningún frente. gol. Así mismo, no te hizo caso. Ahora sí. No, nada que No. ver. Tocó atrás para Axel Alfonso. Alfonso mira a su alrededor y encuentra ahora mismo a Cantero. Cantero la mete al medio. Va saliendo Olimpia. Este es el decano de Ever, Hugo Almeida. Histórico, que busca esta victoria. El decano busca el acumulativo y después que la calculadora ordene esos puntajes para poder llegar a Sudamericano, a Copa Libertadores. Balón de Javi Domínguez. Va el ex gallo norteño. Javi Domínguez tocó para Cantero. Cantero que recibe, quiere posicionarse. Cantero elude. Va Cantero. Toca para Javi Domínguez. Recibe de vuelta Javi Domínguez. Entrega para Axel Alfonso. Alfonso que juega para el Tutu Vargas. Va Tutu Vargas. Habla con Morales. Le dice ahí va. Toca Morales al medio. Este es el decano. Este es Olimpia. Está 0-0. Esto se juega en Capiatá, que no pudo ascender. Y el que ascendió es el Rayadito. Acompañado de Rubio Ñu. Quiere aprovechar el decano. ¡Va Sebastián! Cerca estuvo Olimpia. Era el primero, mi querido Coque. Era el primero. Mira que justo leí algo en el chat que me pareció muy interesante, pero quiero repetir la jugada. Pensé que se perdía la pelota. Vos sabés que esto es lo que está pasando. Entre Martínez y su central no se están entendiendo. Con Baez ni con Hugo Benítez. Mira, atendé. Él estaba diciendo, salí. Le decía justamente, creo que es Baez el que pierde la marca ahí. No. No, es No, Hugo Benítez el que tiene la... Claro, es Hugo Benítez el que pierde la marca. Y atendé. Él estaba esperando que Martínez salga. Y es responsabilidad del arquero. Claro. Casi en el área chica. Ya es la tercera vez que está muy dubitativo Bastante. Martínez. Bastante. Che, vos sabés que dijeron para hacer un modo carrera. Sí. Eso estaría, o sea, hacer un modo carrera Olimpia. Vos sabés que eso estaría bueno para un contenido para pasión. ¿De una? ¿Hagamos? Yo tengo para hacer. De una, hagamos. Puede ser un contenido que sobresale, así que hagamos. Bueno, Hugo Benítez, buen olimpista, dice el chat. Epa, recién fue atendido Hugo Benítez. Después, ahora está siendo retirado en camilla. Mamá quería. De Mamá la quería guerra Hugo salió, Benítez. mirá. Gorrito de natación y afuera.
Dice, che, Pasión, ¿para cuándo el modo carrera? Y ahí está, eso. Yo voy a hacer con Olimpia. Y ese es un contenido que vamos a hacer. Y Marco puede hacer con Libertad. Puedo qué no? ¿Por qué hacer no? un modo carrera de Cerro y puedo hacer un modo carrera de Libertad también para que Marco esté feliz. Una falta de respeto. Hacelo, Nani, sos mi ídolo, siempre recuerdo tus goles. ¿Cuánto salió Cerro ayer? Ganó por la cantidad Ganó de 2 a 2-0. Saludo a Arturo Rubín, yo no soy Arturo. Y así llega Ah, por la Kamizuki. Armando Ruiz. No, sos gay. Pero Espera, así, ¿entra de vuelta? Claro. ¿O esto es una repetición? No, ¿O entró. Ah, repeticiones. ¿Es repetición? Sí, él salió en camilla. Ah, y viene No, otro. hay cambio. Viene el otro Aranda. Pero espera, Hay cambio en... Cerro queda puntero así. Ahora. Guaraní, ¿cómo salió? Guaraní no jugó todavía. Bueno, ahora Cerro es puntero. Cerro es puntero. Pero todavía no jugó Guaraní. Es Guaraní. El único partido del día de mañana. si Espera, mal no, recuerdo. tranquilo. Voy a hacer un modo carrera bien estructurado. Vamos a traer jugadores del plano local. Claro, no. No le voy a no. fichar a Enciso porque es imposible. O sea, la vida Epa. real es imposible. Lo voy a hacer Aunque sea olimpista. ¿Qué pasó? lo más realista posible. Voy a hacer. Esperame un ratito. Esperame un ratito. No, ya Están dio esperando. cambio. Ya dio cambio. Aranda ingresa en el conjunto de la B. Señores, esto continúa 0-0. No abandoné contra Estudiantes, estúpido. La cancha que recibe a estos dos colosos del fútbol de primera es la de Erico Galeano. ¡Epa! Juegue. Va la pelota. Vos no me tenés ahí, ¿eh? Ojo. Upa, recupera Olimpia. Ahí va la carga, Olimpia busca el gol, Olimpia levantó Morales para Ferreira, dejó pasar, le queda la oportunidad a Leguizamón, mete la cabeza Legui, es Iván, toca atrás para Cantero que recibe y ya rápidamente se la da a Javi Domínguez que encuentra a Leguizamón, dibuja la diagonal, Leguizamón recupera a Emiliano, atención, lo bajó, hay falta. 3/4 de cancha, está de espalda y hace una falta estúpida. Una falta estúpida que no es ni táctica la falta, ¿entendés? Colosos, para mí uno nomás es grande ahí, el tricampeón. Claro. Dale a Emiliano su Copa Paraguay, no seas malo. Triste es que Paraguay tenga un solo grande, boludo. No pega. Pelota parada, juega rápidamente Emiliano, a la carga va llegando Emiliano, va tocando la pelota, se viene el conjunto de Roberto Nani, por el costado izquierdo Fidel Moreira, marcó el centro, la vaca de pecho, despeja Tutu Vargas, esto está 0-0, ponete a compartir porque ya comenzó este partido, tenemos 24 minutos. ¿Quién tiene la llave del gol, Curita? Mira lo que te iba a decir, ¿eh? Yo creo que Iván Leguizamón. Para mí Hugo Ricardo. Espero. Que sea un gran Iván goleador, Leguizamón, mira vos, ¿eh? Sí, no. No esperé esa respuesta, sinceramente. Y no es de mi preferencia incluso, ¿eh? Guaraní va a ganar una Copa Internacional antes que Cerro. Dice el chat. Saludos a toda la gente de TikTok y vaya compartiendo, muchachos. Vayamos llegando por lo menos a los 2.000, 3.000 likes. Dale con tu ayuda. Haz lo posible. Este es Javi Domínguez. Javier, la suelta para Morales. Morales que rápidamente conecta con Falta, el chico profe. Hugo Ricardo. No hay falta. Siga. No, Siga. Y algunas palabras de elogio hacia el árbitro que usa mucho Romero gel. burro. Tranquilo. Lucas Barrio, nuevo de de Luque. ¿En serio? Con que la de prender de string conoces. Mira lo que te voy a decir. Habla con sus títulos, había sido. ¿Quién? Atención que mete la cabeza. Excelente. Excelente estuvo. lateral izquierdo. Tremendo lo que dijo. Y Fran también, ¿eh? Mira lo que te voy a decir. Excelente. Muy bueno. Excelente. Un crack. ¿Dónde está? Ahí está la pelota. muy Y bien, este también es Quintana. bueno. Te estoy hablando de Quintana. Soltó para Leguizamón. No, Ricky. Leguizamón en Bien, modo. Ricky. Perdón. Hugo Excelente, Ricardo. pibe. Bien, Ricky. Decía, este no es Leguizamón. Ahí va jugando Cantero. Ay, Pero vos sabés que Cantero perdió bastante la velocidad, ¿eh? Es una persona que se olvidó de jugar al fútbol. Epa, ¿Cantero? Sí. Nivel paupérrimo. Juega porque es el único lateral izquierdo como la gente, vamos a decir. Porque Abel Paredes. Ahora sí juegan bien estos perros, dice King Olimpia. El tema es el siguiente. A mí me encantaría ver este Olimpia que Y- juega bien, pero igual no me quiero tampoco precipitar y tirar algún resultado que juega bien y pierde el partido. Pero a mí me hubiera gustado que Javi Domínguez que pueda jugar con Quintana ya a la mitad de la cancha mucho antes. Pero bueno, así es el fútbol. Y va Hugo Ricardo, levanta para Leguizamón, despeja a Emiliano. ¿Qué hace la cobra ahí? Dice Manu. Saluda, Manu. Quiero saber qué Abel pasó. Paredes. ¿Qué pasó con Richard? Tiene descanso para mí, ¿eh? O está en el banco. Hay que ver. Esperamos un ratito. Te verifico el dato.
Qué impresionante el lujo de la inmediatez de la información acá. Dice Bersa Martínez Ortiz, está Richard, Franco Pérez Cardoso, Delmas Gamarra, López Abreu, Alcaraz y Barone. Es el banquillo que tiene Olimpia. 26 minutos, sí, esto 0-0. 27 ahora mismo porque va tocando Francisco Báez. Se viene la salida del conjunto dirigido por Roberto Nani, ídolo del Ciclón de Barrio Obrero. Que baja hasta la vara, che. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Para que sea ídolo Roberto Nani. Roberto Nani le dio Bueno, mucha... Pasa que... Es como que Pablo Ceballos sea ídolo de Olimpia. Y pasan qué cosas, Curita. Porque Hay falta, ¿sí? es muy distinto. O sea, es muy polémico lo que yo una vez dije. Dijiste. Sí. El mayor ídolo de Cerro Porteño. Es un No. En ¿Quién? Olimpia no sería ídolo. ¿Quién? Nino Arrúa. Dejo a disposición, a criterio de cada uno. Dice, amigo Nani es mi ídolo, le pinceló a la jaca pichón. No, tranquilo. No. Estamos hablando. No. Che. Respeto. Más Vengo cuando el respeto. marcador sea adecuado, dice Ulises Saucedo. Bueno, señor. Y si tu ídolo es Julio Dos Santos, denso, dice. Pero Saturnino Dejo a Arrúa. disposición a criterio de cada uno. Pero Saturnino Arrúa. No di nombres. Que, o sea, ¿jugó mucho en Cerro o no? Sí, él es campeón con Cerro. Estuvo cerca de llegar a una final de Copa Libertadores con Cerro. En el 73. Minuto de hidratación. Che, me quiero ir al ño un rato. Yo voy a relatar. Dale, confío. Espero que no. Justo se desmayaron. Bien. Rápido. Momento. Ale, corre. Ahí Agua. tengo que correr. Tiembla todo el tuyo. Date la mierda. Qué loco pensar que el máximo ídolo de un equipo tan grande como Olimpia sea un arquero. Es que Everú, amigo. 2 veces campeón de América. No es lo de eso. Si vos te pones literalmente a contar los títulos que tiene Everú Almeida, Y los años que jugó, los años en que Olimpia. jugó, el tipo tiene como 10 títulos nacionales nomás. Y tiene creo que 6 títulos internacionales. O sea, imagínate, ganaste el 80% de los títulos internacionales que tiene Olimpia. Solamente vos. Y siendo un arquerazo. Jugaste muchísimas finales. No, Everú es otro nivel. Ahí dice Infran, Arrúa fue tricampeón en Cerro. Fue el máximo goleador de la Albirroja hasta la aparición de Roque. Sexto paraguayo con Sí. más goles en España. Sí, pero con Cerro fue tricampeón. O sea, con ese parámetro, ¿quién sería ídolo en Olimpia? Tito Torres. No. Pero ¿por qué querés bajar el precio a Tito Torres? Gran jugador de Olimpia. No, mal educado. yo me río nomás. Sos un mal educado. Estoy siendo medio termo, pero no sé. Pasa que en Olimpia los ídolos están entre Verugo. Mucha gente lo tiene más de ídolo a Raúl Vicente. Claro. Mucha gente lo tiene más de ídolo a Loco González. O sea, Olimpia tiene centenar de ídolos. O sea, el único que puede decirse que es ídolo sin ganar la Copa Libertadores es Carlos Humberto Paredes. ¿Cierto? Sí. Pero después, para ser ídolo en Olimpia, la vara es muy alta. Totalmente. Es que la Copa Libertadores está ahí mientras Olimpia va saliendo. Ya se reanuda el juego. 30 minutos de esta etapa. La primera página donde Olimpia busca escribir algún poema, una poesía en la red. Mientras va la pelota arriba para Sebastián Ferreira que pone el cuerpo. Oh, ya estaba adelantado. Che, pero hablando otra vez de la vara tan alta, Sí. imagínate con el parámetro de otros equipos de fútbol paraguayo, Richard Ortiz va a ser el máximo ídolo. Curita, ¿qué tal si te vas de invitado a Cuestión de Peso? Dice Mago ¿Qué tal, Man. Magoman? Te iba a transferir si necesitas, papá. Ahí está cualquier cosita. Hay que cambiar ya ese, ¿sabes? Ese neceser de cuerina. Vos sabés que yo creo lo mismo, Tiago. Yo creo que Roque iba a estar como ídolo si no hubiera hecho lo que hizo. Dice, Coque, pasame el nombre del clan Egeo. Cuando venís para cenar, pasame. Rodrigo Rojas es más que Richard para... Pasión Royal se llama FedEx. Los que tienen Clash Royale pueden entrar. Pasión Royal. Yo ataco, yo soy muy bueno, ¿eh?
15.000 no copas. jugás. 15.000 copas. ¿Qué 15.000? Domando al gran curita, dice el chat. Dieta opcional. No, ya está. Optativas. Bueno, tranquilo. Pelota parada, señoras, señores, amantes del fútbol. Olimpia con una ocasión inmejorable para enviar la pelota al área. Al cabezazo de Hugo Ricardo afuera.